Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Fantasing y hoy contaremos otra historia. Quisiera decir que esta historia es de mi autoría, así que pues estoy muy orgulloso de ella y me gustaría transmitir su enseñanza con ustedes. Esta historia se llama El Pueblo Canela. La historia comienza con un pueblo bastante remoto que se encontraba en las afueras de una ciudad muy grande, en las afueras, muy afueras por decirlo así. El pueblo se dedicaba a cultivar canela, era su principal actividad económica y esta ni siquiera era muy exportada a otros lados. Simplemente la producían y vivían de sus otros cultivos y no tanto del dinero que producían, pero pues eventualmente producían dinero y el gobierno apoyaba mucho a este pueblo. Ante estos sucesos, una gran empresa se dio cuenta de las necesidades con las que el pueblo contaba, así que decidió aprovechar esta situación para generar más ganancias y produjo ventas en el pueblo, canela, con fines de lucro. La empresa proveyó de luz y electricidad al pueblo por medio de unas cajas generadoras de energía. Estas cajas fueron dotadas a los habitantes poco a poco mientras la empresa se iba instalando, así finalizando hasta que una gran cantidad de habitantes tenía esta caja generadora. Al principio a los habitantes se les dio una pequeña introducción de cómo usar la caja generadora y posteriormente pues la empezaron a utilizar ellos. Sin embargo, es claro decir que la introducción que estos recibieron era una introducción bastante pobre y era una introducción que no era tan suficiente para el uso de estas. Muchos simplemente sabían cómo prenderla y cómo apagarla. La empresa contaba con un local dentro del pueblo, en el cual se encontraba un único empleado, el cual se encargaba de tanto vender las cajas generadoras como de la reparación y manutención de las mismas. Este empleado había nacido en la gran ciudad, por lo que el hecho de cambiarse a un pueblo tan pequeño y tan pobre le había afectado de alguna manera. Sin embargo, el empleado sabía que al finalizar su estancia ahí, que era relativamente larga, él iba a recibir un gran ascenso en la ciudad, en su empresa donde él habitaba, en donde él trabajaba. Así que él tenía cierta inspiración, sin embargo no apreciaba mucho el hecho de que estuviera trabajando en el pueblo Canela. Poco a poco el empleado se fue haciendo con las caras y con las voces del pueblo que venían a comprar o a reparar sus máquinas. La reparación de las máquinas al principio no significó una gran actividad para el empleado, ya que pues las máquinas eran nuevas y no necesitaban tanta manutención, eran cosas bastante pequeñas. Sin embargo, cuando llegaban por pequeños detalles, por alguna duda, pues él se encargaba de platicar con ellos, de conocerlos y de saber la vida que se trataba en el pueblo, de un poco de su cultura, de sus tradiciones, de por qué los habitantes del pueblo seguían estando ahí. Es así como este empleado se fue haciendo poco a poco del amor que el pueblo le daba. Él se fue creando una pequeña identidad sobre el pueblo Canela, teniéndole cierto afecto. Por ende, pues el empleado seguía añorando la gran ciudad, sin embargo ya no era su estancia tan mala en el pueblo Canela. Es así como poco a poco las cajas se fueron descomponiendo más y más, a lo que los habitantes del pueblo Canela empezaron a llegar al local, entregando sus cajas para reparación. Las cajas comenzaron teniendo un tiempo de reparación de una semana, pues el empleado era lo que sabía hacer en una semana. Él trataba de repararlas en una semana. Sin embargo, la gran carga de trabajo y pues el mucho tiempo que le dedicaba a las máquinas hizo que se extendieran. Y no solo esto, sino que cuando veía las cajas llegar, veía que estas cajas generadoras contaban con varias abolladuras, con incluso algunas inscripciones e inclusive con algunas quemaduras producidas por el pueblo y no por las mismas cajas generadoras y el calor que pues generan. Al darse cuenta de esto, el empleado comenzó a asustarse, comenzó a preguntarse por qué es que la gente hacía esas cosas. Como ya he dicho antes, esto extendió más el tiempo de reparación de las cajas generadoras e inclusive su propia caja generadora con la que contaba en el local comenzó a descomponerse, y era obligación suya dejarla al final para reparar. Así que utilizó velas, que era el medio de iluminación previo del pueblo antes de que llegaran las cajas generadoras. Poco a poco el empleado se empezó a desesperar y comenzó a provisionar menos las cajas generadoras y a pedir menos material porque él se daba cuenta que no podía repararlas. A lo que llegó pues su último recurso, que no fue el primero extrañamente, que fue comenzar a golpear las cajas para ver si así se reparaban. Como sabemos, pues muchas veces al arreglar alguna cosa nosotros tratamos de golpearla para ver si funciona, y a veces funciona y a veces no funciona. El caso es que se dio cuenta, al golpear una caja, se dio cuenta por qué los habitantes del pueblo golpeaban las cajas. Es así como entendió que su desesperación se estaba asimilando demasiado con la desesperación que el pueblo tenía ante un sistema que no era preciso del pueblo. Comenzó a adaptar una mayor identidad en el pueblo al volverse alguien como ellos, y poco a poco comenzó a dejar el trabajo, comenzó a olvidar cómo se arreglaron las cajas, comenzó a deshacerse un poquito de la empresa, a dejar de tener comunicación con ella. Las cajas en sí nunca fueron reparadas y fueron pasando los años hasta que pues llegó un momento en el que el empleado ya no pudo más y decidió convertirse en un cultivador de canela.
convirtiéndose así en un habitante del pueblo desesperado y algo rudimentario, el cual solo se dedicaba a cultivar canela, a pesar de tener grandes estudios, conocimiento sobre cosas eléctricas y pues una gran oportunidad de ascenso en la ciudad. Su convertimiento de identidad pues fue adaptado hacia él tan drásticamente que él terminó siendo parte del pueblo y haciendo su actividad primaria más conocida, más popular. Con esto finaliza mi historia del pueblo Canela, en la cual pues puedes tú tener una pequeña reflexión sobre ella, pero yo te daré la mía. Al terminar yo de escribir esta historia me di cuenta que pues en efecto, que la locura no está en algún lugar específico, sino que puede vivir alrededor de nosotros y nosotros no necesariamente tenemos que verla. Nosotros no la estamos viendo porque vivimos en nuestro mundo, no en el mundo exterior. Y no es sino hasta que pasa un hecho rudimentario o algo que nos hace abrir los ojos, que nos hace ver que el mundo que está afuera no es el que nosotros creamos, sino que el que nos crea a nosotros. Así que pues, con eso los dejo. Esto fue Fantasync y nos vemos en el próximo video.